A, B. ¿Qué sucede si es que el extremo izquierdo es igual al extremo derecho? ¿Qué sucede si A es igual a B? Entonces el intervalo abierto A, B resulta ser el conjunto vacío. Segundo, intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado, ingenieros? El intervalo cerrado, determinado por los extremos A y B, donde A es menor o igual que B, de la misma manera que en el caso del intervalo abierto, es el conjunto de todos los números reales X para los que se cumple que X sea mayor o igual que A, pero sea menor o igual que B. Entonces, en forma análoga al intervalo abierto, nosotros definimos el intervalo cerrado, esta vez determinado por los extremos A y B, de la misma manera que en el intervalo abierto, donde A es menor o igual que B, y este está formado por todos los números reales X, tal que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. ¿Y cómo se denota el intervalo cerrado? De esta manera. Así se denota el intervalo cerrado A, B. Simbólicamente, el intervalo cerrado A, B sería este. El conjunto formado por los números reales X, tales que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Y la representación gráfica, de la misma manera, ahora sí es un círculo oscuro, el extremo A, círculo oscuro que es el extremo B, y este sería el intervalo cerrado A, B. Si tienen alguna pregunta o alguna observación, ya saben, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, ingenieros. Bien, veamos una nota, ingenieros. Resulta que si A es igual a B, entonces el intervalo cerrado con AB se reduce a este conjunto unitario, el conjunto formado por el elemento A. Ya que en el intervalo cerrado A, B se incluyen los extremos, no así en el intervalo abierto A, B donde se excluyen los extremos. Además de intervalos abiertos e intervalos cerrados, se tienen intervalos semiabiertos o intervalos semicerrados, tales como los siguientes. Por ejemplo, este de aquí, intervalo abierto por la izquierda en A y cerrado por la derecha en B. En forma análoga, nosotros podemos dar la definición de este intervalo semiabierto o semicerrado, que es el conjunto formado por los números reales X, tales que X es mayor que A, pero menor o igual que B. De la misma manera, este intervalo semiabierto o semicerrado, en este caso cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, es el conjunto de los números reales X, tales que X es mayor o igual que A, pero menor que B. Tercero, intervalos infinitos. Veamos ahora los intervalos infinitos. El intervalo A, más infinito, abierto por la izquierda y abierto por la derecha. Un intervalo abierto A, más infinito. Este es el conjunto formado por los números reales X, tales que X es mayor que A. El intervalo semiabierto o semicerrado, A, más infinito, cerrado en A, y por supuesto abierto en más infinito. Siempre va a ser abierto en menos infinito y más infinito. En este caso está cerrado en A. Ese es el conjunto formado por los números reales X, tales que X es mayor o igual que A. De la misma manera, el intervalo abierto menos infinito, A. Este es el conjunto formado por los números reales X, tales que X es menor que A. Así también, el intervalo menos infinito, A, cerrado en A, por la derecha, es el conjunto formado por los números reales X, tales que X sea menor o igual que A. Y este otro intervalo, de menos infinito a más infinito, que es el conjunto formado por los números reales X, cualesquiera. Eso quiere decir que tenemos toda la recta real.
¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros, hasta este punto? ¿Ninguna? ¿Todo bien, ingenieros? Entonces, continuemos. Veamos ahora específicamente las inecuaciones, ingenieros. ¿Qué es una inecuación? Una inecuación es toda desigualdad condicional. Entonces estamos indicando que una inecuación es toda desigualdad condicional que se establece entre dos expresiones matemáticas, donde existe por lo menos una variable a la que le denominaremos incógnita. ¿Qué es lo que estamos indicando aquí, ingenieros? Estamos indicando que una inecuación es toda desigualdad condicional que se establece entre dos expresiones matemáticas, donde existe por lo menos una variable a la que se denomina incógnita. Y se representa de la siguiente manera. Fíjense, a de x mayor que b de x, o puede ser a de x menor que b de x, o puede ser a de x mayor o igual que b de x, o puede ser a de x menor o igual que b de x. Toda inecuación se convierte en una desigualdad, cierta o falsa, cuando la incógnita o incógnitas toman un valor real determinado. Es lo que estamos indicando aquí, ingenieros. Estamos indicando que toda inecuación se convierte en una desigualdad, cierta o falsa, cuando la incógnita o incógnitas toman un valor real determinado. ¿Cómo? Por ejemplo, de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos esta inecuación, 4x más 1 mayor o igual que x más 2. En esta inecuación, nosotros vemos que si x es igual a 0, entonces fíjense, si x es igual a 0, 4 por 0, 0, más 1, 1, tendríamos 1, mayor o igual que 0 más 2, 2, tendríamos 1 mayor o igual que 2. Y nos damos cuenta que 1 mayor o igual que 2 es falso. De la misma manera, vemos que si x es igual a 1, en este caso 4 por 1, 4, más 1, 5, tendríamos 5, mayor o igual que, para x1, 1 más 2, 3, tendríamos 5 mayor o igual que 3. Entonces, si x igual a 1 en esta inecuación, entonces 5 es mayor o igual que 3, eso es verdadero. Si x es igual a 2 en esta inecuación, tendríamos 4 por 2, 8, más 1, 9, mayor o igual que para 2, 2 más 2, 4, tendríamos 9 mayor o igual que 4, que también es verdadero en este caso. Y de la misma manera, si x es igual a menos 1, para x igual a menos 1 en esta inecuación, 4 por menos 1 sería menos 4 más 1, menos 3, tenemos aquí, mayor o igual que, para x menos 1, menos 1 más 2, 1. Menos 3 mayor o igual que 1, que es falso. Entonces, lo que acabamos de indicar hace un momento es cierto. Es cierto que toda inecuación se convierte en una desigualdad cierta o falsa, cuando la incógnita o incógnitas toman un valor real determinado, como lo acabamos de ver en el siguiente ejemplo. La inecuación se verifica cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 2, etc. Estamos diciendo, cuando x es igual a 1, la inecuación se verifica. Cuando x es igual a 2, la inecuación también se verifica. Siguiente ejemplo. Dada esta inecuación, coseno de x más 1 mayor que 2. Esta inecuación nunca se verifica porque los valores de coseno de x están comprendidos en el intervalo de menos 1 a 1.
Observen que si nosotros damos el valor de la izquierda, del extremo izquierdo, que sería menos 1, tendríamos menos 1 más 1 en la inecuación, y eso sería 0 mayor que 2, es falso. A ver, vemos el valor más grande, que es el extremo derecho, 1, entonces teníamos coseno de x, en este caso 1 más 1, 2. 2 mayor que 2 también es falso. Por eso estamos indicando que coseno de x más 1 nunca se verifica. Veamos ahora, ingenieros, la forma general de una inecuación. Aquí consideremos que sea h de x una expresión matemática de variable x. Se tiene una de las siguientes desigualdades. O sea, siendo h de x una expresión matemática de la variable x, ingenieros, nosotros vamos a tener las siguientes desigualdades. Podríamos tener h de x mayor que 0, podríamos tener h de x menor que 0, podríamos tener h de x mayor o igual que 0, o podríamos tener h de x menor o igual que 0. Esa es la forma general de una inecuación. Ahora, veamos a qué se llama solución particular de una inecuación. Dada una de las inecuaciones 1, o sea, dada una de estas inecuaciones, cualesquiera de ellas, por eso estamos indicando que dada una de las inecuaciones 1, se define como solución particular de la inecuación a aquel valor que toma la incógnita que, al ser reemplazado en la inecuación original, convierte a esta inecuación en una desigualdad verdadera. Entonces, ¿qué es lo que estamos indicando aquí, ingenieros? Estamos indicando que una solución particular de una ecuación, es decir, dada una inecuación como h de x mayor que 0, o h de x menor que 0, o h de x mayor o igual que 0, o h de x menor o igual que 0, se define como solución particular de esta inecuación a aquel valor que toma la incógnita que, al ser reemplazado en la ecuación original, convierte a esta inecuación en una desigualdad verdadera. Esa es una solución particular. O sea, nosotros reemplazamos el valor de la incógnita en la inecuación, y si esta resulta ser verdadera, entonces esta resulta ser una solución particular de la inecuación. Bien. Veamos ahora el conjunto solución de una inecuación. ¿A qué se llama conjunto solución de una inecuación? El conjunto solución, que lo vamos a anotar con CS, de una inecuación es el conjunto formado por las soluciones particulares de dicha inecuación. Nosotros ya sabemos a qué se llama solución particular de una inecuación. En ese caso, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor que adquiere la incógnita. Y si la desigualdad se convierte en una proporción verdadera, entonces eso quiere decir que esa solución es una solución particular de esa inecuación. Ahora estamos definiendo conjunto solución de una inecuación como el conjunto solución, como el conjunto formado por las soluciones particulares. O sea, el conjunto formado por las soluciones particulares de la inecuación es el conjunto solución de la inecuación. Eso es lo que estamos indicando en esta parte. Ahora, si una inecuación
no tiene solución particular, fíjense, estamos indicando que si una inecuación no tiene solución particular, su conjunto solución se define como el conjunto vacío, dado que nosotros estamos definiendo como conjunto solución al conjunto de las soluciones particulares de la inecuación. Y si esta inecuación no tiene una solución particular, quiere decir que no tiene conjunto solución, o que tiene conjunto solución como conjunto solución al conjunto vacío. Eso es lo que estamos indicando en esta parte, ingenieros. Veamos la resolución de una inecuación. Resolver una inecuación significa encontrar su conjunto solución. Entonces, resolver una inecuación, ingenieros, significa encontrar su conjunto solución. O sea, cuando alguien nos dice resolver la siguiente inecuación, en otras palabras nos están diciendo encontrar su conjunto solución. Ahora, la resolución de una inecuación se realiza efectuando pasos equivalentes. Además, ingenieros, aquí estamos indicando que la resolución de una inecuación se realiza efectuando pasos equivalentes. Ejemplo, ingenieros, supongamos que nos digan resolver esta inecuación. 4x más 13 mayor que x más 22. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, ingenieros? Nosotros prácticamente estamos volviendo aquí a copiar esta inecuación. La estamos volviendo a copiar aquí, fíjense. 4x más 13 mayor que x más 22. Este sí, solo sí habíamos indicado ya que significa equivalente, dado que nosotros estamos indicando aquí ingenieros, que la resolución de una inecuación se realiza efectuando pasos equivalentes. Por eso es que aquí escribimos, sí, solo sí, en otras palabras, equivalente. Fíjense ahí, lo que estamos haciendo es sumar menos 13 a ambos miembros de la inecuación. Tenemos aquí 4x más 13 más menos 13, mayor que x más 22 más menos 13. Este sí, solo sí nuevamente significa equivalente y tendríamos aquí 4x. Este 4x, de manera que 13 menos 13 se simplifica. Luego queda mayor que este x, lo estamos copiando aquí, y resulta que 20 menos 13 es pues 9. Nuevamente estamos escribiendo aquí equivalente, ese sí, solo sí significa equivalente. Ahora lo que estamos haciendo es restar o sumar menos x a ambos miembros. Fíjense, 4x más menos x, y aquí x más menos x más 9. Lo que estamos haciendo en este caso es sumar menos x a ambos miembros de la desigualdad. De manera tal, nuevamente aquí aparece equivalente, y 4x menos x resulta ser pues 3x. Mayor que x menos x, y nos queda 9. De manera que aquí aparece 3x mayor que 9. Nuevamente escribimos sí, solo sí, lo que significa equivalente, y tendríamos en este caso x mayor que 3, ya que este 3 que está multiplicando pasa a dividir al otro miembro, sería 9 entre 3, 3, x mayor que 3. Por consiguiente, ingenieros, el conjunto solución va a ser el intervalo abierto de 3 a más infinito. Y gráficamente nosotros lo podemos ver ahí, de esta manera. Así graficamos la solución. X mayor que 3. Habíamos indicado, graficamos un círculo hueco abierto, indicando que es mayor que 3. Si fuera mayor o igual que 3, tendríamos que sombrear todo el círculo. Pero como es mayor que 3, dejamos un hueco ahí. X mayor que 3. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros?
Bien, continuemos, ingenieros. Ahora veamos las inecuaciones polinomiales en una variable. Una inecuación polinomial de una variable tiene la siguiente forma. P de x igual a sub 0 x a la n más a sub 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la n menos 2 más sucesivos más a sub n mayor o igual que 0. Entonces estamos indicando que una inecuación polinomial de una variable tiene esta forma. P de x igual a sub 0 x a la n más a sub 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la n menos 2 más sucesivos más a sub n mayor o igual que 0, donde a sub 0 es diferente de 0 y a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n son números reales. Que se indique como conjunto a sub 0, a sub 1, a sub 2, sucesivos a sub n contenido en la recta real, quiere decir que a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n son números reales. Ejemplos. Primero, P de x igual a 2x más 3 mayor que 0. Es una inecuación polinomial. Segundo, P de x igual a x cuadrado más 3x más 6 mayor o igual que 0. Es una inecuación polinomial. Tercero, P de x igual a 5x cubo más x más 1 menor que 0. Es una inecuación polinomial. Así también, P de x igual a x cuarta menos 10x cubo más 35x cuadrado menos 50x más 24 menor o igual que 0 es una inecuación polinomial, todas ellas en una variable. Bien. Ahora veamos, ingenieros, qué es una inecuación polinomial. Perdón, una inecuación lineal. Ya vimos que es una inecuación polinomial, que tiene esa cierta forma que acabamos de ver hace un momento. Ahora veamos una inecuación lineal. Una inecuación lineal es aquella inecuación que tiene la siguiente forma. Puede tener esta forma, ax más b mayor que 0, o puede tener esta forma, ax más b menor que 0, o puede tener esta forma, ax más b mayor o igual que 0, o puede tener esta otra forma, ax más b menor o igual que 0. Donde, por supuesto, estamos indicando que a es diferente de 0. Y a y b son números reales. Entonces, una inecuación puede ser de cualquiera de estas formas. Una inecuación lineal, específicamente, en este caso. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros? Hasta aquí. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Entonces continuamos. Muy bien, profesor. Sí, sí. Adelante, adelante. Adelante, ingeniero. Decía ¿Todo que bien? todo está bien. Ah, Sí. ya. Ah, gracias, gracias, ingeniero. Muy bien, me alegro que así sea, ingeniero. Bien, entonces, vamos a continuar. Muy bien, ingenieros. Entonces, veamos con la resolución. Para resolver, lo que hacemos es escoger una de las inecuaciones mencionadas anteriormente. O sea, cualquiera de las inecuaciones que acabamos de mencionar, las escogemos para poder resolver. Y de los otros, también se realizan utilizando el mismo procedimiento. En la solución de las otras inecuaciones, también se realiza el mismo procedimiento. Eso es lo que estamos indicando, ingenieros. En particular, ahora, escojamos esta inecuación. Ax más b mayor que 0. Este sí, solo sí que están viendo ahí, significa equivalente. Porque recuerden que habíamos dicho que resolver una inecuación significa proceder de manera equivalente, haciendo inecuaciones equivalentes. Entonces, este sí, solo sí que aparece aquí, significa equivalente. ¿Qué es lo que hacemos?
Lo que estamos haciendo en este caso, como pueden ustedes observar, es sumar menos b a ambos miembros. Estamos sumando menos b a ambos miembros, de manera tal que en el primer miembro nos va a quedar ax más 0. Seguimos con el sí y solo sí, porque eso significa equivalente. Mayor que 0 más menos b, nos va a dar menos b. Y seguimos con el sí y solo sí, significa equivalente. Que posteriormente nosotros podemos no poner ya este equivalente, pero significa que las inecuaciones que nosotros estamos obteniendo son equivalentes. Entonces, ax más 0 resulta ser ax, mayor que menos b. Ahora, ingenieros, para despejar x, o sea, para tener ya el conjunto de solución, lo que debemos hacer es, se debe conocer el signo de A. Debemos conocer el signo de A. Por ello, o para ello, desdoblamos en dos casos. Lo vamos a desdoblar en dos casos. Primero, veamos qué sucede si A es positivo. Estamos diciendo que para despejar x, lo que se debe hacer es conocer el signo de A. Y para ello, lo que vamos a hacer es desdoblarlo en dos casos. Primero, en este caso, 1 romano, si A es positivo. ¿Qué sucede si A es positivo? Ese A que ahí aparece, ¿qué sucede si A es positivo? Si A es positivo, de esta expresión de AX mayor que menos B, vamos a obtener X mayor que menos B sobre A. Claro, ya sabemos que este sí solo sí significa equivalente. Por consiguiente, ingenieros, el conjunto solución, CS, conjunto solución, sería el intervalo abierto de menos b sobre a, más infinito. Es decir, el conjunto formado por los números reales x, tales que x sea mayor que menos b sobre a. Ese sería el conjunto solución en el caso de que a sea positivo. Segundo caso, ¿qué sucede si a es negativo? Entonces, de esta expresión en la que nos habíamos quedado, de ax mayor que menos b, ya sabemos que este sí solo sí significa equivalente. De ahí obtenemos x menor que menos b sobre a. Observen que en este caso estamos suponiendo que a es negativo. A es un número negativo. Y entonces, a partir de esta desigualdad, ax mayor que menos b, fíjense, despejamos x menor que menos b sobre a. ¿Por qué? Es que resulta pues que a es negativo. En ese caso, el sentido de la desigualdad se invierte. De lo que era mayor, fíjense, en este caso es mayor, pero cuando resulta que a es negativo, en el sentido de la desigualdad se invierte. Y sería entonces x menor que menos b sobre a, debido a que a es negativo. Para poder evitar de repente este paso un poco fastidioso, lo que podemos hacer es que si es que A resulta negativo, este A que estoy señalando con las dos flechas, en rojo, si resultara ser negativo, entonces multiplicamos por menos 1 la desigualdad. Y caeríamos luego en el caso 1. Y nos evitamos de este paso fastidioso. Porque nosotros ya sabemos, habíamos indicado que al multiplicar una desigualdad por menos 1, el sentido de la desigualdad cambia. Y es así que de mayor pasa a ser menor. Y nos evitamos este paso, digamos así. Entonces no se olviden, ingenieros, que cuando multiplicamos una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Si era mayor, pasa a ser menor. Si era menor, pasa a ser mayor. Entonces decíamos, ingenieros, que cuando resulta que A es negativo, de esta expresión, AX mayor que menos B, implicamos que X es menor que menos B sobre A. En otras palabras, hemos multiplicado por un número negativo, y al multiplicarlo por un número negativo, pues el sentido de la desigualdad cambia. Por consiguiente, en ese caso, ingenieros, el conjunto solución será pues el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos b sobre a. En otras palabras, el conjunto formado por los x números reales, tales que x sea menor que menos b sobre a.
De esa manera nosotros resolvemos inecuaciones lineales, ingenieros. Entonces, en conclusión, ingenieros, resolver una inecuación lineal no es difícil. Estamos viendo que en el primer caso no habría ningún problema, en el caso 1 romano, cuando A es positivo, a partir de AX mayor que menos B, implicamos que X es mayor que menos B sobre A. Y si A resultara negativo, entonces lo que hacemos es multiplicar esa desigualdad por menos 1. Y al multiplicar una desigualdad por menos 1, el sentido de la desigualdad cambia. Y luego aplicamos el caso 1. De esa manera resolvemos una desigualdad lineal. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros? Entonces, continuemos. Por ejemplo, nos dicen lo siguiente. Resolver esta inecuación. 4x tercios más 1 noveno menor que 7x sextos más x medios más 7 sobre 18. ¿Qué es lo que hacemos en este caso, ingenieros? Lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar ambos miembros por 18. Observen que 18 es el común denominador de 3, 9, 6, 2 y 18. Es por esa razón que vamos a multiplicar esta desigualdad por 18. Es decir, ambos miembros de esta desigualdad lo multiplicamos por 18. Y de esa manera nosotros vamos a obtener la siguiente inecuación. 18 entre 3, 6 por 4, 24x más 18 entre 9, 2. Por eso aquí aparece 2, menor que 18 entre 3, perdón, 18 entre 6, 3 por 7x, 21x, más 18 entre 2, 9 por x, 9x, más 18 con 18 y quedaría simplemente 7. Una vez aquí, fíjense que este 24 está aquí y este 21x lo estamos pasando al primer miembro. De la misma manera 9x al primer miembro y estamos dejando las constantes en el miembro de la derecha, 7 menos 2. De manera que al multiplicar 24 menos 21 sería 3 y 3x menos 9x menos 6x. Por eso aquí aparece menos 6x menor que 7 menos 2, 5. Y fíjense en este caso ahora, como tenemos que menos 6x es menor que 5, ponemos 6x mayor que menos 5. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos multiplicando por menos 1 la desigualdad. Y habíamos dicho que al multiplicar por menos 1 la desigualdad, el sentido de la desigualdad cambia. De lo que era menor, fíjense en este caso pasa a ser mayor. Y de ahí estamos en el caso 1, y entonces tenemos que x es mayor que menos 5 sextos. Por consiguiente, ingenieros, el conjunto solución es el conjunto formado por los x números reales, tales que x es mayor que menos 5 sextos. Es decir, es el intervalo abierto menos 5 sextos, más infinito. De la misma manera, nos dicen en el siguiente ejemplo, resolver esta inecuación. 12 menos 3x medios menor que 5x más 13 sobre 3 menor que 9 quintos por 2 más x. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, ingenieros? Pues nos damos cuenta que la inecuación es equivalente a la siguiente. Es equivalente, fíjense, estamos considerando primero esta parte de la izquierda, digamos así, está aquí. Estamos copiando ahí, fíjense, eso. Y también estamos considerando esta parte de la derecha. (5x más 13 sobre 3 menor que 9
medios por 2 más x. O 9 quintos, en este caso. Aquí un error, ¿no? 9 quintos de 2 más x. Estamos simplemente copiando la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Aquí estamos poniendo 1 romano para indicar que nos vamos a ocupar de esta inecuación. Y lo que hacemos para resolver esta inecuación nos damos cuenta que podemos encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y 3, y el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Por eso es que multiplicamos esta inecuación por 6. Y al multiplicar esta inecuación por 6, vamos a tener 12 por 6, 72, menos 6 entre 2 a 3 por 3, 9x, menor que 6 entre 3 a 2, por 5x, 10x, más 2 por 13, 26. Estamos resolviendo la primera inecuación. Luego tendríamos 72 menos 26, estamos transponiendo términos, menor que 10x más 9x. Los términos que contienen x los estamos trasladando al miembro de la derecha. De manera tal que 10x más 9x es 19x, mayor que 72 menos 26, 42. Aquí no hay ningún problema. En este caso sería, si tenemos esta desigualdad, tenemos ahí 72 menos 26, que sería 46. Aparecería 46 menor que 19x, que es lo mismo de 19x mayor que 46. Y eso es lo que hemos anotado aquí. Y a partir de ahí, claro, nosotros ya sabemos que este sí, solo sí, significa equivalente. Entonces, a partir de ahí obtenemos x mayor que 46 sobre 19. De la misma manera, en esta siguiente inecuación, nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo, aquí ahora vamos a multiplicar por 15. Recuerden que este era 5, fíjense. 5, así que esto es 5, ¿verdad? 5. Entonces el mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15, por eso que multiplicamos esa inecuación por 15. Y al multiplicar por 15 esa inecuación vamos a tener 15 entre 3 a 5. 5 por 5x más 13 vamos a tener 25x más 13 por 5, que es 65. Menor que 15 entre 5 a 3 por 9, 27. 27 por 2 más x sería 54 más 27x. Y eso es lo que aquí aparece. Y aquí tenemos que 27x menos 25x mayor que 65 menos 64. Ahora, 27x menos 25x, 2x. Mayor que 65 menos 54, 11. Y ya sabemos que este sí, solo sí, significa equivalente. Entonces aquí tendríamos x mayor que 11 medios. Entonces en la primera parte, en 1 romano, ahí, por eso aquí estamos indicando de 1 y 2 romano. En la primera parte, obtuvimos x mayor que 46 sobre 19. Y 46 sobre 19 está aquí. Como es x mayor que 46 sobre 19, graficamos esa faja hacia la izquierda. Y en 2 romano, obtuvimos x mayor que 11 medios. Y aquí está 11 medios. Entonces lo que hacemos es intersectar. ¿Por qué intersectamos estos dos conjuntos? Es que precisamente aquí nosotros
anotamos que esta inecuación, fíjense, estamos indicando que es equivalente a esta, y dijimos a esta. E I en matemáticas significa intersección, ingenieros. De manera tal, entonces, que vamos a intersectar 1 romano con 2 romano. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta parte. Ingenieros, fíjense, tenemos aquí en la gráfica, y tenemos x mayor que 46 sobre 19, y tenemos y x mayor que 11 medios. Y la intersección nos da esa parte sombreada en azul. Esa parte sería x mayor que 11 medios. En otras palabras, estamos diciendo que x pertenece al intervalo abierto de 11 medios a más infinito. Por consiguiente, el conjunto solución es el conjunto formado por los números reales x, tales que x es mayor que 11 medios. Entonces, ese sería el conjunto solución. Si tienen alguna pregunta o alguna observación, me avisan, ingenieros. Bien, nosotros ya vimos las inecuaciones lineales, fíjense. Vimos la inecuación lineal, vimos cómo se resuelve una inecuación lineal, vimos ejemplos. Y ahora veamos una inecuación cuadrática. Inecuación cuadrática. La inecuación cuadrática, en una variable, ingenieros, presenta la siguiente forma general. P de x igual a x cuadrado más bx más c, y a diferente de 0, porque si no, no sería cuadrática, ¿verdad? Se necesita que a sea diferente de 0. ¿Y qué cosas son a, b y c? A, b y c son números reales. Que el conjunto A formado por A, B y C esté contenido en la recta real o en el conjunto de los números reales, quiere decir que A, B y C son números reales. Eso quiere decir. Entonces, una inecuación cuadrática tiene la siguiente forma, ingenieros. Puede ser de esta forma: ax cuadrado más bx más c mayor que 0, o puede ser de esta forma: ax cuadrado más bx más c menor que 0, o puede ser de esta forma: ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0, o puede ser de esta forma: ax cuadrado más bx más c menor o igual que 0. Entonces, una inecuación cuadrática tiene cualquiera de esas formas. De la misma manera que en el caso de las inecuaciones lineales, nosotros vamos a ver ahora la resolución general de una inecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una inecuación cuadrática? Entonces veamos la resolución general. Para resolver una inecuación cuadrática, ingenieros, es conveniente completar cuadrados. ¿Qué es lo que estamos indicando aquí, ingenieros? Es que para resolver una inecuación cuadrática conviene completar cuadrados. Y una manera ágil para poder completar cuadrados a este polinomio, ax cuadrado más bx más c, es multiplicando por 4a. O sea, si nosotros tenemos el polinomio p de x igual a x cuadrado más bx más c, una forma fácil de completar cuadrados es multiplicar ese polinomio por 4a. Pero como se desea resolver la inecuación ax cuadrado más bx más c mayor que 0 o menor que 0, al multiplicar por 4a, podemos cometer error en el sentido de la desigualdad.
Por ello, ingenieros, es importante, vamos a considerar siempre en este capítulo que el primer coeficiente sea positivo. ¿Y cuál es el primer coeficiente? Este. Entonces lo que vamos a hacer es considerar que ese primer coeficiente A sea positivo. Siempre. ¿Y qué pasa si es negativo? Pues eso es lo que estamos indicando aquí. Caso contrario, o sea, si no fuera positivo, lo que hacemos es multiplicar por menos 1. O sea, hacemos algo parecido a lo que hicimos pues en las inecuaciones lineales. Recuerden que ahí teníamos una cantidad negativa en el primer miembro y para evitar problemas lo que hacemos es multiplicar por menos 1. De esa manera cambia el sentido de la desigualdad. Pues en este caso hacemos lo propio. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces decíamos, ingenieros, que para resolver una inecuación cuadrática es conveniente completar cuadrados y una manera fácil para completar cuadrados en p de x igual a x cuadrado más bx más y es multiplicarlo pues por 4a. Pero resulta que como se desea resolver la inecuación x cuadrado más bx más c mayor que 0 o menor que 0, al multiplicar por 4a se puede cometer error en el sentido de la desigualdad. Pero para ello, nosotros vamos a considerar siempre, en este capítulo de desigualdades, que el primer coeficiente siempre sea positivo. Es decir, a sea positivo. Y si no es positivo, lo que hacemos es multiplicar por menos 1, de manera tal que en ese caso, de todas maneras, se torna positivo el primer coeficiente. Después de estas observaciones, procedemos a completar cuadrados en esta expresión. En ax cuadrado más bx más c, mayor que 0, menor que 0, o mayor o igual que 0, o menor o igual que 0. Fíjense, vamos a ver ahora esa forma fácil de completar cuadrados. Porque hay otra forma también de completar cuadrados. Entonces, fíjense, tenemos esta inecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí estamos suponiendo que A es diferente de 0, porque si no, no sería cuadrática, fíjense. Fíjense aquí, estamos considerando que A es diferente de 0, porque si A fuera 0, no estaríamos frente a una expresión cuadrática, no estaríamos frente a una inecuación cuadrática. Entonces, dada esta expresión, dada esta inecuación cuadrática, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar por 4a, miembro a miembro. Al multiplicar por 4a, miembro a miembro, vamos a tener, fíjense, claro, este sí, solo sí ya sabemos que es equivalente. Equivalente a. Entonces, fíjense, al multiplicar por 4 tendríamos 4a por ax cuadrado más bx más c, mayor o menor que 0. Y 4a es positivo. 4a es positivo. Porque recuerden que dijimos, claro, a podría ser negativo, alguien podría decir, pero lo que estamos diciendo, habíamos indicado que vamos a considerar que el primer coeficiente sea positivo. O sea, estamos considerando que A sea positivo, A sea mayor que 0, ingenieros. Por esa razón, tenemos esta expresión. 4a por ax cuadrado más bx más c mayor o menor que 0, considerando que 4a es positivo, como acabamos de indicar. Ahora, al multiplicar por 4a, observen que nosotros vamos a tener 4a cuadrado x cuadrado. Y aquí está 4a cuadrado x cuadrado. Vamos a tener más 4abx. Y fíjense, aquí está más 4abx. Más 4ac, que está aquí. Y luego lo que estamos haciendo es sumar y restar b cuadrado. De manera que al sumar y restar b cuadrado, la expresión se mantiene. Entonces, fíjense, hemos multiplicado
Y al multiplicar, vamos a obtener toda esta expresión. Y de esa expresión, esta expresión que estoy encerrando, resulta ser, habíamos indicado 2ax al cuadrado, que es 4ax cuadrado, más 4a por bx, que sería 4bx, que sería 2 por 2ax por b, más 4c, y 4c está allá. Y están viendo que b cuadrado, aquí aparece más b cuadrado, y aquí aparece menos b cuadrado. De manera tal que esa expresión la estamos sumando y restando. Miren de lo que hice. Y entonces, tenemos que esta expresión que está encerrada, 2ax al cuadrado más 2 por 2axb más b cuadrado, resulta ser pues un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense, trinomio cuadrado perfecto. Esa expresión encerrada en rojo resulta ser esta expresión. Fíjense que 2ax más b elevado al cuadrado es al cuadrado del primero, que está aquí, fíjense. Cuadrado del primero. Más el doble del primero por el segundo. Ahí está, 2 por 2ax por b. Más el cuadrado del segundo, fíjense, ahí está b. Y luego queda menos esta expresión de aquí. Cambiando de signo, tendríamos menos b cuadrado menos 4c. ¿Mayor que 0 o menor que 0? Aquí se observa que la solución depende del primer coeficiente. Esto es importante, ingenieros. Nosotros observamos que la solución depende del primer coeficiente, o sea, depende de A. Y del discriminante, de este discriminante delta, igual a b cuadrado menos 4c, que nosotros ya sabemos, es el discriminante de la expresión cuadrática, ax cuadrado más bx más c. Luego, vamos a tener lo siguiente. Esta expresión, la estamos volviendo a copiar aquí, fíjense. 2ax más b elevado al cuadrado. Menos, y en vez de poner esta expresión que estoy encerrando en rojo, todo eso es el discriminante, fíjense, aquí está. En vez de esa expresión, entonces vamos a poner discriminante delta. Por eso aquí aparece menos delta. Mayor que 0 o menor que 0. Ahora, de esta expresión, esta expresión la estoy volviendo a escribir aquí. 2ax más b al cuadrado menos delta mayor que 0 o menor que 0. De esta expresión nosotros vamos a tener los siguientes casos. Ingenieros. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta este momento, ingenieros? Lo que estamos haciendo es resolver la inecuación cuadrática. Y al resolver la inecuación cuadrática estamos observando o notando que la solución depende del primer coeficiente a y del discriminante delta igual a b cuadrado menos 4c. Entonces, a partir de esta expresión última, 2ax más b elevado al cuadrado menos delta mayor o menor que 0, vamos a tener los siguientes casos. En realidad, 3 casos. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver esos 3 casos. Primer caso. El primer caso, tal como habíamos indicado hace un momento, ingenieros, aquí habíamos indicado que la solución depende del primer coeficiente, que es a, y también depende del discriminante delta, ya que eso aparece aquí, en esta inecuación cuadrática. Entonces, veamos el primer caso. En el primer caso, vamos a tener delta igual a 0. Y por supuesto siempre a positivo. Entonces, de esta inecuación, 2ax más b elevado al cuadrado menos delta mayor o menor que 0, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener 2ax más b elevado al cuadrado mayor o menor que 0. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que delta es igual a 0.
Como delta es igual a 0, en vez de poner delta aquí, vamos a poner 0. Y si esto es 0, nos va a quedar simplemente 2ax más b al cuadrado. O sea, nos va a quedar este. Pues. Nos va a quedar 2ax más b elevado al cuadrado, mayor o menor que 0. Ahora, ingenieros, desdoblando para cada valor de los símbolos de la relación de orden, vamos a tener lo siguiente. Primero, o parte A, si desean, primero, en el primer caso, dos ax más b al cuadrado, y falta un cuadrado, fíjense, es 2ax más b elevado al cuadrado, así que aquí me falta un cuadrado, es 2ax más b elevado al cuadrado mayor o igual que 0. Esta desigualdad, recuerden por un teorema que habíamos mencionado al empezar a hablar de las inecuaciones, ahí habíamos indicado una propiedad como esta. Habíamos visto esa propiedad. El cuadrado de todo número real siempre es mayor o igual que 0. Siempre. Habíamos indicado, por ejemplo, si x vale 2, 2 al cuadrado, 4. Mayor que 0, sí, eso es mayor o igual que 0. Por ejemplo, si fuera negativo, menos 2 al cuadrado, 4. Eso es mayor que 0, sí, mayor o igual que 0, por lo tanto. Y si fuera 0, 0 al cuadrado sería 0. 0 es mayor o igual que 0. No es mayor que 0, pero es igual a 0. Así que se cumple que el cuadrado de todo número real siempre es mayor o igual que 0. Entonces, por eso estamos indicando en esta parte A, ingenieros, que 2ax más b elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Y eso se verifica para todo x real. Debido a este resultado. No importa cuál sea x, su cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Así que el cuadrado de 2ax más b siempre va a ser mayor o igual que 0. Para todo x real, tal como lo estamos indicando aquí. ¿Qué quiere decir eso? Por consiguiente, su conjunto solución pues va a ser todo el conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué sucede si 2ax más b elevado al cuadrado es simplemente mayor que 0? Si 2ax más b elevado al cuadrado es mayor que 0, nos damos cuenta nuevamente que esto se verifica para todo x real. Excepto x igual a menos b sobre 2a. O sea, 2ax más b al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x real. Pero ¿cuándo va a ser igual a 0? Va a ser cuando x sea igual a menos b sobre a. En ese caso va a ser igual a 0. Solamente en ese caso no se va a cumplir esta desigualdad. 2ax más b elevado al cuadrado mayor que 0. Por consiguiente, ingenieros, el conjunto solución va a ser todo el conjunto de los números reales excepto menos b sobre a. Excepto este valor. Porque cuando x es igual a menos b sobre a en esta expresión, si nosotros en vez de poner x aquí, ponemos menos b sobre a, menos b sobre 2a, perdón, menos b sobre 2a, tendríamos menos 2a con 2a, menos b más b, 0, al cuadrado 0. ¿0 mayor que 0? No. Por eso estamos diciendo que el conjunto de solución es todo el conjunto de los números reales, excepto menos b sobre 2a. Ahora, de la misma manera, en la parte C, tercero, ¿qué sucede si tenemos 2ax más b elevado al cuadrado menor que 0? Si tenemos que 2ax más b elevado al cuadrado es menor que 0, esto no se verifica para ningún valor de x real. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el cuadrado de todo número siempre es mayor
o igual que 0. Y en este caso dice que es menor que 0. Y un cuadrado nunca puede ser pues menor que 0. Nunca. El cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Y en este caso nos está indicando en la parte C, nos está indicando que es menor que 0. Por eso estamos indicando que eso no se verifica para ningún valor de x real. Por consiguiente, el conjunto solución será pues el conjunto vacío. O sea, no existe solución en el conjunto de los números reales, dado que el cuadrado nunca es negativo, dado que el cuadrado de todo número real siempre es mayor o igual que 0. Cuarto, ¿qué sucede si nosotros tenemos esta desigualdad? 2ax más b elevado al cuadrado menor o igual que 0. Esta desigualdad, tal como estamos indicando aquí, solo se cumple si 2ax más b es igual a 0. Cuando 2ax más b es igual a 0, tendríamos 0 al cuadrado, 0. 0 menor o igual que 0, por supuesto. Entonces, esto solo se cumple cuando 2ax más b es igual a 0. Y nunca va a ser negativo, como decíamos en la parte C. De ahí se obtiene que x es igual a menos b sobre a. La solución sería x igual a menos b sobre 2a. Simplemente, ingenieros. Ya que nunca va a ser negativo, como lo estamos indicando en la parte C. Debido a que el cuadrado de todo número siempre es mayor o igual que 0. Ejemplos. Veamos lo siguiente. Primero, nos indican resolver 4x cuadrado menos 2x más 9 mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, ingenieros? Pues fíjense que aquí estamos volviendo a escribir la inecuación. 4x cuadrado menos 12x más 9 mayor o igual que 0. Ahora, lo que hacemos es completar cuadrados. Ya sabemos que este sí solo sí significa equivalente. Para completar cuadrados, fíjense, este 4x cuadrado lo escribimos como 2x elevado al cuadrado. Y 12x, o menos 2x, lo ponemos como menos 2 por 2x por 3. Y nos damos cuenta que luego ahí tenemos 3 al cuadrado, que sería 9. En conclusión, toda esta expresión, todo el primer miembro, todo lo que está subrayado en rojo, resulta ser 2x menos 3 elevado al cuadrado. Observen, tendríamos ahí el cuadrado del primero, que sería 2x al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso mayor o igual que 0. Y nosotros acabamos de mencionar hace un momento que el cuadrado de todo número real siempre es mayor o igual que 0. Así que esta desigualdad que estoy encerrando en este momento se verifica para todo x real. No importa cuál sea el número real de x. 2x menos 3 al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Lo que quiere decir que, por lo tanto, el conjunto solución va a ser todo el conjunto de los números reales. Es decir, toda la recta real. Desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos dicen hallar todos los valores de A para que la inecuación, esta inecuación, x cuadrado más x más a al cuadrado más 2x, sea menor o igual que 1. Y esta tenga solución única. Entonces nos están pidiendo todos los valores de A para que esta inecuación x cuadrado más x más a al cuadrado más 2x menor o igual que 1 tenga solución única. Para ello, ingenieros, lo que hacemos es efectuar el primer miembro y transponer términos.
efectuando el primer miembro y transponiendo términos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, o sea, lo acomodamos en una inecuación cuadrática, en la forma de una inecuación cuadrática, 2x cuadrado más 2a más 2 por x más a cuadrado menos 1 menor o igual que 0. Ahora, para que exista solución única, el primer miembro debe ser un trinomio cuadrado perfecto. Para que exista solución única, el primer miembro debe ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el discriminante debe ser igual a 0. Luego, el discriminante delta nosotros sabemos que es igual a b cuadrado, que sería b cuadrado sería 2a más 2 al cuadrado, menos 4ac. A es 2. Y c es a cuadrado menos 1. 4 por 2, 8 por a cuadrado menos 1. Ahí está. Igual a 0. Entonces, para que exista solución única, el primer miembro debe ser un trinomio cuadrado perfecto. Eso quiere decir que el discriminante delta es igual a 0. Entonces, se cumple que 2a más 2 elevado al cuadrado, menos 8 por a cuadrado menos 1 es igual a 0. Simplificando esta expresión, reduciendo esta expresión, vamos a obtener esta igualdad. Menos 4a cuadrado más 8a más 12 igual a 0. Ahí sacamos cuarta, y al sacar cuarta vamos a obtener a cuadrado menos 2a menos 3 igual a 0. Y nosotros nos damos cuenta que a cuadrado menos 2a menos 3 se puede factorizar. Podemos aplicar aspa simple, y al aplicar aspa simple nos va a dar a menos 3 por a más 1 igual a 0. ¿De dónde encontramos que a es igual a 3 o a es igual a menos 1? Y aquí, por supuesto, no debemos olvidar que el primer coeficiente debe ser positivo. De esa manera, nosotros hemos resuelto este ejercicio. Hasta aquí, ingenieros, ¿alguna pregunta o alguna observación, ingenieros? ¿Alguna duda, tal vez, ingenieros? Entonces, nosotros hemos visto el día de hoy el primer caso de la solución de una inecuación cuadrática, como habíamos indicado. Entonces, lo que hacemos en el caso para resolver una inecuación cuadrática, lo conveniente es completar cuadrados, habíamos indicado, ingenieros. Y nosotros hemos mostrado qué es lo que obtenemos completando cuadrados. Y habíamos visto el primer caso en el que el discriminante delta es igual a 0, suponiendo siempre que el primer coeficiente es positivo. Y ahí nosotros habíamos visto 4 casos, subcasos, A, B, C y D. Bueno, tranquilamente podríamos obviar estos subcasos A, B, C y D. Simplemente observar aquí la inecuación que nos resulta. A partir de esta, nosotros tranquilamente, a partir de esta inecuación, suponiendo en el primer caso que el discriminante delta es igual a 0 y por supuesto el primer coeficiente es positivo, a partir de esta inecuación nosotros podemos obtener tranquilamente esos 4 subcasos A, B, C y D. Bien, ingenieros, ¿alguna pregunta o alguna observación hasta aquí, ingenieros? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Siendo así, ingenieros, por el día de hoy nos quedaremos aquí y en la próxima sesión estaremos continuando con los siguientes casos, segundo y tercero, del caso de la solución de una inecuación cuadrática. Bien, ingenieros, no habiendo ninguna pregunta y ninguna observación, será hasta la próxima. Hasta la próxima, ingenieros, cuídense.